EH Bildu. Bueno, el objetivo de esta rueda de prensa sería explicar o dar a conocer las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Municipal de EH Bildu a la propuesta de presupuestos del 2013. Bueno, tenemos que decir que desde nuestro Grupo Municipal hemos presentado una enmienda a la totalidad y 11 enmiendas parciales por valor de 1,5 millones de euros con dos objetivos claros sobre la mesa, ¿no? Por un lado, en primer lugar, sería salir de esta grave situación socioeconómica. Hemos presentado 4 propuestas encaminadas a este fin, y luego estaría mejorar la calidad de vida de los eibarreses y las eibarresas. Y ahí podríamos englobar pues las 5 propuestas que hacemos en una segunda parte, ¿no? Bueno, por explicar un poco por qué presentamos la enmienda a la totalidad, pues tenemos que decir que la situación socioeconómica, en primer lugar, que vive nuestra ciudad, con más de 2.200 personas paradas, pues es una situación muy grave, ¿no? Y por otra parte, todos los proyectos emblemáticos del gobierno socialista, pues empezando desde Reval, pasando por la zona baja de Macharia, la incertidumbre que está sobre la colocación o no, sobre la construcción o no del nuevo hospital, pues entendemos que es hora de que el gobierno socialista ibarres se dé cuenta de que esta ciudad necesita un giro. Necesita un giro y necesita un cambio de rumbo radical, porque viendo la situación socioeconómica y viendo que los proyectos estrella del gobierno socialista no salen para adelante, pues creo que deberían de ser punto de reflexión para el gobierno municipal. Y estas enmiendas van encaminadas para darle la vuelta a esta situación, y bueno, por eso presentamos esta enmienda a la totalidad. Y a continuación hemos presentado, como decía antes, 11 enmiendas parciales, y los hemos englobado en dos bloques principalmente, ¿no? En primer lugar estaría el bloque socioeconómico. En este aspecto le queremos dar especial importancia a todo lo que es el sector industrial, ¿no? Entendemos que la industria en Eibar ha sido uno de los pilares que nos ha llevado a crecer como ciudad, y hoy en día pues se está abandonando parcialmente a su suerte, y no es la dirección que debería seguir el gobierno municipal socialista. En primer lugar, planteamos una partida de 32.400 euros, que sería una campaña para atraer empresas a los polígonos de Eibar. Tenemos que tener en cuenta que parte de estos polígonos eibarreses se encuentran semivacíos, y entendemos que al traer empresas a estos polígonos, pues aumentaría el poder adquisitivo de los eibarreses y las eibarresas, las posibilidades de trabajar en estas empresas. Entonces sería un beneficio para la sociedad ibarresa, ¿no? Y en segundo lugar, planteamos una segunda enmienda de 57.500 euros, que sería para crear una oficina de innovación. Aquí sí queremos dar una pequeña explicación. Queremos decir que Eibar siempre ha sido una ciudad innovadora, y en los peores momentos de crisis, las y los eibarreses pues hemos sido capaces de juntarnos y darle unas vueltas a la cabeza y crear pues nuevas formas de trabajar en la industria, nuevos inventos. Entonces pues tenemos potencialmente esa capacidad innovadora, ¿no? Vemos también que hay muchas personas, algunas de ellas en edad de jubilación, que son inventoras, que tienen esa capacidad creativa innata, ¿no? Y lo que proponemos es que con esta gente inventora, junto a algunos ingenieros, se ponga en marcha una oficina para dar salida tanto a los problemas que puedan tener las empresas eibarresas, como para ofrecerles nuevos inventos o nuevos productos, todo con el objetivo de crear
pues puestos de trabajo, ¿no? Y al final con nuevas iniciativas, pues nuevos puestos de trabajo, que sería el objetivo principal de este bloque socioeconómico. En una tercera enmienda hemos presentado una enmienda de 125.000 euros para la creación de empresas de carácter social y medioambiental. Supondrían unas ayudas para la creación de pequeñas empresas, pero que además tengan el valor añadido de que sean empresas relacionadas con el medio ambiente y con los servicios sociales, ¿no? Entendemos que estas empresas, además de generar empleo, pues poseen un valor añadido que en consecuencia pues generan un aspecto positivo entre la ciudadanía, ¿no? Y por último y no menos importante, también planteamos 40.000 euros para ayudas sociales, y ahí sí nos gustaría centrarnos en parte por lo menos en las personas mayores que están viviendo solas y están ante una grave situación de poder quedarse excluidas. Entonces pues hemos planteado esta enmienda para mejorar la calidad de vida de estas personas mayores, ¿no? En un segundo bloque, que las propuestas van dirigidas para mejorar la calidad de vida de los eibarreses y las eibarresas, pues aquí hemos planteado cinco propuestas. La primera propuesta sería destinar 200.000 euros para cubrir parte del Parque de Urquizu. Según el gobierno municipal, durante el 2013 se va a tapar el Parque de Chanchaselay. Es verdad que desde el 2007 están diciendo que van a tapar el Parque de Chanchaselay. Esperemos que este 2013 sea verdaderamente el año en el que lo cubran, pero también creemos que no es suficiente tapar solo esa zona, ¿no? También creemos que los niños y las niñas de la zona baja, pues cuando llueve tienen que tener un espacio donde poder resguardarse y poder disfrutar, y que no sea pues en los bares, ¿no? Que es donde muchas veces terminan los niños y las niñas. En segundo lugar estaría la partida de 110.000 euros para huertas lúdicas. Aquí el gobierno municipal sí es verdad que tiene en mente crear un espacio de huertas lúdicas, pero creemos que no es suficiente, que viendo la orografía de Eibar, pues se puede dar la situación que al final dichas huertas se sitúen normalmente en uno de los dos polos de nuestra ciudad, y entendemos que no es de recibo, pues por ejemplo que un vecino de Barrena tenga la huerta en Urqui, o que un vecino de Amaña pueda tener la huerta en Chonta, ¿no? Al final entendemos que los barrios tienen que tener, no igual todos, pero algunos de ellos por lo menos, su propia zona de huertas. En tercer lugar estaría la propuesta de crear con una partida de 100.000 euros un local para niños y niñas. Este local sería un sitio para niños más pequeños de los que planteamos para los parques cubiertos, ¿no? Entendemos que este local podría juntar, vamos a decir, a los padres y las madres con niños pequeños, y en él pues podría, además de poder estar con los más pequeños de la casa, pues poder recibir información, contrastar preocupaciones con el resto de padres o madres y personal cualificado. Pues al final en este periodo de la vida pues suelen surgir muchas dudas, y creemos que este local, además de resguardar a las propias familias, pues puede ser un punto de información. La cuarta propuesta sería de 350.000 euros para crear el Bidegorri urbano. No debemos olvidar que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho un esfuerzo para redactar el proyecto de Bidegorri entre Azitain y Málzaga, pero lo que es la competencia del Bidegorri desde Azitain adentro, vamos a decir, hacia la ciudad, es competencia municipal. Entonces el ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, debería de invertir parte de los 700.000 euros que ha otorgado la Diputación Foral de Guipúzcoa para movilidad, para crear parte de este Bidegorri. Con los 350.000 euros que nosotros planteamos no se haría todo el Bidegorri, pero sí se podría hacer, según los cálculos de Devegesa,
el tramo entre Ardanza y la fuente de Ibarcuruche. Creemos que sería un paso importante y en años venideros se debería de concluir para tener el bidegorri urbano en su totalidad. Y por último, la propuesta que hacemos sería de 100.000 euros para hacer el proyecto de la nueva estación de autobuses de Macharia. Entendemos que la zona baja de Macharia está en una situación muy mala y ya es hora de coger el toro por los cuernos y darle una solución para la regeneración de esta zona, ¿no? Entonces, como decía, la estación de autobuses de Macharia debe ser el pilar sobre el que se pivote la regeneración de esta zona. También, por último, debemos señalar que evidentemente todas estas partidas salen de algún lado, no es un añadido que hacemos al presupuesto, sino nosotros lo que proponemos es ahorrar en lo que es el mantenimiento de las escaleras mecánicas. Entendemos que ahí puede haber un ahorro de 225.000 euros. Luego, también proponemos que se gaste, como decía antes, parte de los 700.000 euros que ha dado Diputación para movilidad, que se gaste en estas propuestas. Y por último, planteamos una propuesta que hace el Gobierno socialista municipal de gastar 540.000 euros para mejorar, vamos a decir, un parque en la calle Carmen 4 o 6. Pues creemos que no es un proyecto prioritario y con 440.000 euros entendemos que se pueden hacer muchísimas cosas en nuestra ciudad que den servicio a muchas más personas, ¿no? Entonces, pues esas serían las partidas, sobre todo, de donde sacaríamos el dinero para gastar en las propuestas que hacemos. Y bueno, os hemos dado, bueno, ya he comentado el chat, mandizuegu osoko emendakina, euskeraz bakarrik dago, gero emendakin partzial guztiak, eta gero prentza horrekoa laburpena. Hay más enmiendas de las que hemos comentado, hay más propuestas y